Bueno, vamos a hacer también un repaso de cosas que deberían haber visto en la materia de lenguajes formales y autómatas acerca de lenguajes regulares. Bueno, lo que seguro vieron es que bueno, la definición de autómata finito determinístico y no determinístico. Recordemos que un autómata finito determinístico era una estructura, digamos, que tenía estados que cuando los dibujamos como circulitos que tenían transiciones, y las transiciones estaban etiquetadas con símbolos del alfabeto. Por ejemplo, uno podría tener algo así. Por ejemplo, este podría ser un autómata finito determinístico. El estado inicial, había un estado que lo llamábamos el estado inicial, que cuando lo dibujábamos con una flechita que llegaba, y había algunos estados, podían ser uno o muchos, que los dibujábamos con un doble círculo, que eran los que llamamos los estados finales. ¿Y cuál era la idea de un autómata finito como este? Bueno, primero remarco algo, que es que este autómata es determinístico porque cuando yo estoy parado en un estado, nunca hay dos flechas etiquetadas con el mismo símbolo que salgan desde este estado. Por ejemplo, desde este estado sale una transición decorada con B desde este estado y una decorada con A desde este estado, pero no hay dos transiciones decoradas con B y no hay dos transiciones decoradas con A. ¿Está bien? Y bueno, ¿cuál es la idea de esto? Es que, por ejemplo, si yo consumo esa cadena, empiezo desde el estado inicial, consumo la A, consumo otra A, consumo una B y consumo una A, y bueno, llegué a un estado final. Eso quiere decir que esta cadena es aceptada por este autómata. En cambio, por ejemplo, la cadena, no sé, A, esta cadena no es aceptada por el autómata porque si yo empiezo desde el estado inicial y hago A, quedo parado en el mismo estado inicial en el que estaba y en particular no llegué a un estado final. Entonces había una definición formal que decía que un autómata finito determinístico o FD es una tupla, creo que se va a hacer una 5 upla, ahora completo el número, que tiene un alfabeto, que es el conjunto de símbolos, tiene un conjunto de estados, Q, que en este caso serían, llamémoslos Q0, Q1, Q2 y Q3. O sea que Q es el conjunto que tiene Q, A1, Q2, Q3 y Q4. Tenemos un estado inicial, que es el estado Q0, en este caso, que es el estado en el que uno empieza. Tenemos un conjunto de estados finales, que los podemos llamar Q sub F, que en este caso es un conjunto que tiene un solo estado, que es Q3. Y tenemos una función de transición también. La manera formal de representar este autómata era con una función de transición. Y acá la función de transición delta es una función que, dado un estado y un símbolo del alfabeto, nos devuelve otro estado, que es el estado al que fuimos a parar cuando empezamos desde el estado dado y consumimos el símbolo dado de la entrada. Entonces es una 5 upla que tiene estas 5 componentes. Bueno, y decíamos que un autómata finito determinístico acepta una cadena de símbolos A1 a N, digamos, que son símbolos del alfabeto. Si lo voy a decir informalmente, empezando desde el estado inicial Q0,
y consumiendo la cadena, se llega a un estado final, a alguno de los estados finales. ¿Está bien? Bueno, la definición formal también se puede hacer. Habría que decir que existe una secuencia de estados, de n estados, tales que, digamos, esto es equivalente a decir que existen estados Q0, bueno, Q0 ya lo tenemos fijo, ¿no? Pongamos otro nombre, Q1, Q2 hasta Qn, tales que si empezamos desde el estado Q sub i y calculamos la transición del estado i por el símbolo iésimo de la entrada, llegamos, bueno, al estado Q, y acá me parece que tengo que poner Q sub i menos 1. Esto es para todo i desde 1 hasta n. Fíjense que cuando i es igual a 0, acá Q0 sería el estado inicial, que acá yo no lo puse porque ya estaba dentro de la autómata, ¿no? Y cuando i es igual a n, acá nos queda Qn, que sería el último estado al que llegamos. Entonces, el autómata acepta la cadena si existen estos n estados tales que pasa todo esto, o sea, el resultado de consumir la cadena en definitiva nos da el estado Qn, y además el estado Qn pertenece al conjunto Qf de estados finales. Esa era la definición formal de cuando un autómata finito determinístico acepta una cadena. Bueno, además, habían visto la definición de autómata finito no determinístico. Que lo vamos a ver como AFN. Un autómata finito no determinístico era parecido a un autómata finito determinístico, con la diferencia de que ahora, bueno, había dos diferencias. Una es que podíamos tener transiciones decoradas con epsilon, que quizás en la materia de autómatas de lenguajes formales la escribían como lambda, pero sí, lo mismo, digamos, es una transición que no consume ningún símbolo de la entrada. Y otra diferencia es que podía haber varias transiciones, o sea que en el autómata podía haber varias transiciones decoradas con el mismo símbolo. Por ejemplo, vamos a poner así, y así, y así. No sé, por ejemplo, yo podía tener algo así, qué sé yo, una B. Entonces, desde este estado salen dos transiciones con el símbolo B, una para acá y una para acá. Entonces, por ejemplo, si uno tiene la cadena, no sé, A, esta cadena es aceptada por este autómata, porque yo empezando desde el estado inicial puedo, sin consumir nada, llegar hasta este estado. Ahora consumo una A, elijo esta transición, consumo la segunda A, elijo esta transición, consumo la tercera A, elijo esta transición, consumo la cuarta A, y ahora elijo esta transición que me lleva a un estado final. Entonces, si existe alguna manera de llegar a un estado final consumiendo la entrada, entonces el autómata finito no determinístico acepta la cadena. O, por ejemplo, la cadena, a ver, déjenme pensar, no, pasa que acá me parece que no voy a poder arruinar, pero no sé, por ejemplo, la cadena AB no debería ser aceptada por este autómata, porque si yo consumo una A, quiere decir que estando desde el estado inicial tengo que haber elegido esta transición primero para poder consumir la A, y ahora no tengo forma de consumir una B yendo por ningún camino, ¿está bien? En cambio BA sí puedo hacerlo, porque si elijo esta transición, o sea, para consumir una B elijo esta transición, y ahora tengo dos opciones para consumir una B. Puedo consumir esta B de acá, o puedo consumir esta B de acá.
Pero si elijo esta, estoy frito, digamos, ¿no? Porque ahora no puedo volver a consumir una A salvo pasando por esta B, o sea que tendría que consumir dos B. Lo que tengo que hacer es sí o sí elegir este camino para poder consumir una A que me lleve a un estado final. ¿Está bien? Bueno, y la definición formal era parecida a la de arriba. Un autómata finito no determinístico es una 5 upla que tiene también un alfabeto, que es un conjunto finito de símbolos, un conjunto de estados, un estado inicial, un conjunto de estados finales y una función de transición. Y todo es igual que antes, con la diferencia de la función de transición, porque ahora la función de transición, delta, recibe como entrada un estado, igual que antes, y también un símbolo, pero ahora el símbolo puede ser un símbolo del alfabeto o puede ser epsilon, que significa que no consumí un símbolo de la entrada. Y a partir de eso me puede dar varios estados, o sea, no tiene por qué darme un solo estado. Por ejemplo, la transición desde el estado, pongámosle un número, llamémoslo, no sé, Q2. La transición del estado Q2 por el símbolo B no me da un solo estado, sino que me da dos estados, este de acá y este de acá. Entonces, la función de transición me devuelve un conjunto de estados, o sea, un elemento del conjunto de partes de Q. ¿Está bien? Eso es parecido a lo de antes. Y la condición de aceptación es parecida a la anterior, o sea, si una cadena, llamémosla W. La cadena W es una cadena formada por símbolos del alfabeto, ¿no? Bueno, hay una pequeña diferencia, que es que una autómata finito no determinista acepta una cadena W si la cadena W se puede escribir como W igual a x1, x2, así hasta xn, donde ahora cada uno de estos x sub i puede ser un símbolo del alfabeto, pero también puede ser un símbolo, el símbolo epsilon, o sea, la cadena vacía. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, si la cadena W es A, agarremos este ejemplo de acá. Por ejemplo, acá la cadena BA, para yo poder encontrar un camino que me lleve hasta el estado final en este autómata, voy a tener que escribirla como epsilon B epsilon A epsilon. Entonces la cadena la tengo que poder escribir de esta manera, incluyendo símbolos que representan la cadena vacía. ¿Sí? La cadena se puede escribir así y además, igual que antes, entonces, igual que antes en comentario, existen estados Q1 hasta Qn, tales que la función de transición sobre el estado QI-1 cuando consumo el símbolo XI, que puede ser un símbolo de alfabeto o epsilon. Ahora esto es un conjunto de estados y lo que yo voy a pedir es que QI pertenezca a este conjunto para todo I, desde 1 hasta n, para todo I entre 1 y n. Bueno, y además el último estado al que llego, Qn, tiene que pertenecer al conjunto de estados finales. Entonces esta es la condición de aceptación para un autómata finito no determinístico. Bien, y otra cosa que habían visto era expresiones regulares. Y una expresión regular era una expresión, o sea,
una especie de árbol construido inductivamente. Es una expresión que se construye así, con estas reglas, digamos. O sea, este chirimbolo, que es como el vacío, digamos, es una expresión regular. Es una expresión regular. Estas son reglas inductivas que nos dicen cuándo algo es una expresión regular. Este chirimbolo, que representa la cadena vacía, que no es lo mismo que el conjunto vacío, digamos, es una expresión regular. Si A es un símbolo del alfabeto, entonces A es una expresión regular. Y después había otros tres casos recursivos, y uno decía que si R y S son expresiones regulares, entonces la concatenación R.S es una expresión regular. Si RS son expresiones regulares, entonces R barrita S es una expresión regular. Y además, si R es una expresión regular, entonces R estrella es una expresión regular. Y lo que uno puede definir es el lenguaje que denota una expresión regular, porque una expresión regular es simplemente una expresión, es como un árbol de alguna manera construido inductivamente, como si fuera un tipo de datos de Haskell, por decirlo de alguna forma. Y cada expresión regular denota un lenguaje. Eso significa que si R es una expresión regular, L de R es un lenguaje, o sea, es un conjunto de cadenas del alfabeto, o sea, es un subconjunto del conjunto de todas las cadenas del alfabeto. ¿Y cómo se define ese lenguaje? Bueno, se define muy fácilmente por inducción, digamos, recursivamente en esta definición. El lenguaje denotado por esta expresión regular es el conjunto vacío. Ahora, esto que escribí acá, o sea, esto que escribí a la izquierda es una expresión regular. Lo que escribí a la izquierda es un conjunto vacío, es el conjunto vacío, que no tiene ninguna palabra. El lenguaje que denota esta expresión regular es un conjunto que incluye una única palabra, que es la palabra vacía. El lenguaje que denota esta expresión regular es el conjunto que tiene una única palabra, que es la palabra que tiene un solo símbolo, que es la A. El lenguaje que denota la concatenación de dos expresiones regulares, creo que ya no me alcanza el espacio, así que perdón, voy a cambiar de estrategia y lo voy a mover. El lenguaje que denota la expresión regular, que es la concatenación de dos expresiones regulares, es el lenguaje que denota R concatenado con el lenguaje que denota S, donde la concatenación de lenguajes ya la habíamos definido antes, ¿está bien? Recuerden que era el lenguaje que contenía todas las palabras que resultaban de concatenar una palabra de LR con una palabra de LS. El lenguaje denotado por la R barrita S, digamos, es la unión de LR y LS. Y el lenguaje denotado por R estrella es la clausura de Kleene del lenguaje LR. Esta es una definición recursiva. Fíjense que acá estamos haciendo un llamado recursivo sobre una expresión regular más chica que la que teníamos, ¿no? Bueno, y lo que seguro vieron en la materia de lenguajes formales y autómatas es este teorema. Y es que hay tres condiciones que son equivalentes. Son equivalentes las siguientes tres condiciones. Uno, déjenme que les ponga un poco distinto. Sea L un conjunto,
de palabras, o sea, un lenguaje. Si tenemos un lenguaje cualquiera, entonces son equivalentes las tres condiciones siguientes. Una es que hay un autómata finito determinístico que acepta las palabras de L y solo esas. Dos, hay un autómata finito no determinístico que acepta las palabras de L y solo esas. Y tres, hay una expresión regular, llamémosla R, tal que el lenguaje L es exactamente el lenguaje denotado por la expresión regular R. ¿Está bien? Este teorema no lo voy a demostrar, ya lo vieron en la materia de lenguajes formales y autómatas. Quizás no lo vieron exactamente enunciado así, pero lo que seguro vieron es que los autómatas finitos determinísticos, los autómatas finitos no determinísticos y las expresiones regulares son formalismos igualmente expresivos, es decir que los lenguajes que aceptan los autómatas finitos determinísticos son exactamente los mismos que los lenguajes que aceptan los autómatas finitos no determinísticos, y estos son los mismos que los lenguajes que denotan las expresiones regulares. Estos lenguajes se llaman lenguajes regulares, los lenguajes que cumplen con estas tres condiciones. Bueno, y recuerdo brevemente lo que podríamos llamar las propiedades de clausura de lenguajes regulares. Que dicen que si L1 y L2 son lenguajes regulares, entonces bueno, tenemos que la unión de L1 y L2 es regular, es un lenguaje regular. La concatenación de los lenguajes L1 y L2 es regular. La clausura de Kleene de un lenguaje regular es regular. ¿Está bien? Acá, no sé si antes lo recordé, pero la clausura de Kleene o la estrella es el lenguaje que resulta de agarrar todas las palabras que uno quiera del lenguaje L y concatenarlas, ¿no? Pongamos una cuarta condición acá. Es que el complemento de un lenguaje regular es regular, o sea que sigma estrella menos L1 es regular. Sigma estrella menos L1 es el conjunto de todas las palabras que se pueden generar usando signos del alfabeto pero no están en L1, o sea el complemento de L1 también es regular. Y bueno, la intersección de L1 y L2 también es regular. Bueno, todas estas cosas se pueden demostrar más o menos fácilmente usando lo de arriba, ¿no? Porque estas tres propiedades se pueden demostrar muy fácilmente usando expresiones regulares, ¿no? Porque si yo tengo un lenguaje, dos lenguajes regulares, entonces significa que hay expresiones regulares que los denotan. Entonces, esas dos expresiones las puedo concatenar y me da una expresión regular que denota exactamente este lenguaje. O las puedo, perdón, este lenguaje. O les puedo poner una barrita en el medio y obtengo una expresión regular que denota exactamente este lenguaje. O le puedo poner una estrella y obtengo una expresión regular que denota exactamente este lenguaje. Entonces, acá debería ser L1. Entonces, estas tres propiedades son fáciles. Esta es un poquito más complicada porque
esta me parece que lo más razonable es usar un autómata finito determinístico. No puede, si uno toma un autómata finito determinístico, lo que puede hacer es intercambiar el papel de los estados finales y no finales, o sea, los estados que eran finales hacerlos que no sean finales y viceversa, los estados que no eran finales hacerlos que sí sean finales. Quizá lo dije mal, pero bueno, los finales hacerlos no finales y los no finales hacerlos finales. Y ahí obtenemos un autómata finito determinístico que expresa exactamente, que acepta exactamente las cadenas en el complemento del lenguaje que teníamos. Y para la intersección, bueno, hay varias maneras de hacerlo, pero por ejemplo, una forma es observar que la intersección es lo mismo que el complemento de L1 unión el complemento de L2. Esto es parecido a las leyes de De Morgan, ¿no? Como cuando uno dice que la negación de A y B es lo mismo que la negación de A o la negación de B. Estas dos fórmulas son equivalentes a que está pasando algo parecido. Estamos diciendo que la intersección es el complemento de la unión de los complementos. Y eso usando las propiedades anteriores que ya nos decían que la unión y el complemento son regulares, nos asegura que este lenguaje también es regular. Bien.